todo está saliendo muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En cambio, en Marvel tenemos a Nueva York, tenemos toda la Siempre ciudad. en Nueva York. Exactamente. Entonces, uno siempre ve que hay un juego que en cierta forma es más realista y más humano desde parte de Marvel Comics. No digamos más humano, digamos más cercano a lo que nosotros somos. Más familiar. Exactamente. Pero hay algo muy curioso que logró hacer Nolan, y creo que ahí es donde está Total. Eso quería hablar yo también. El hiperrealismo real de Nolan. Y hay que remontarnos a los géneros en el cine, y al cine noir, y al cine neo-noir. Y ahí es donde The Dark Knight, toda la trilogía, tiene mucha vigencia. Y Total. podemos encontrar una diferencia muy grande entre lo que fue la trilogía del Hombre Araña de Raimi con la de Nolan. Y es que ambas películas surgen luego del 11 de septiembre del 2001. Sí, Pero, yo quería ir al 11 de septiembre, sí. Pero en El Hombre Araña es irrelevante. En El Hombre Araña el villano es el problema únicamente, y ya, y los problemas de Peter Parker, y ya, pero el neoyorquino sigue montando en su metro normal, no tiene pánico. Destruyendo toda la ciudad y en New York. Exacto, está bien. En Batman, ya sea Begins, Dark Knight o Rises, hablamos del pánico constante. Sí, y la lucha por la ciudad. Y del temor. Y la representación. ¡Que no cunda el pánico! ¡March, contrólate! Y por ejemplo, se ve muy representado al final, en el clímax de cualquiera de las tres películas. En la primera, cuando ocurre como el incendio en la mansión Wayne. Este temor porque ¿cómo se llama? El asilo y la poción del espantapájaros, y los policías como sin saber qué hacer. ¿Sabes qué? Sí, o sea, de hecho esa parte es muy simbólica. Ahora que lo pienso, porque la policía, su filosofía es mantener el orden, preservarlo. Y estamos hablando de que aparece Batman, aparece el enmascarado, diciéndole a las autoridades: no funcionan, no sirven, no alcanzan. Eso en la vida real no pasa. Pues, o sea, no pasa en el sentido de que si es que no alcance, sino que no hay quien se lo diga. De que no hay quien se lo diga por un lado, y de que si ellos no alcanzan o no pueden con las cosas, no realmente nos jodimos. Exacto. Entonces ahí hay como un doble simbolismo. Realmente es un héroe, realmente Batman es un héroe, realmente que complementa la justicia. Exacto, por un lado. Ordinaria. Pero por el otro, nos dice en la cara estas películas, si en la vida real llegaran a pasar estas cuestiones, ¿qué pasaría? Y de hecho, en Dark Knight realmente lo evoluciona en esa parte en la que ellos están en los barcos. Ferries, los barcos. Yo quería ir a esa parte. Es increíble. Lo que salvó es la moral. Es la lucha por el ciudadano. Y al mismo tiempo, esta cuestión es simbólica con lo que es Dos Caras. Dos Caras habla de la ambigüedad. Dos Caras representa la ambigüedad. Genial. Y el hecho de ver dos grupos de personas bien distintos y que los malos salvan a los buenos, ahí habla de una ambigüedad, de una mezcolanza bien particular. De que al final todo es una decisión. Exacto. Aquí yo no creo que nosotros seamos malos, sino que decidimos mal o decidimos bien. Es el ejercicio de la libertad. Y pensar en los matices. De hecho, esa parte de los matices siento que la explora muy bien en la de Pattinson. No necesariamente como una manera directa o explícita, pero creo que lo fuerte o lo más rescatable que tiene esta película, obviamente esto es un spoiler, pero seguramente ya se la vieron si están aquí, es... Spoiler. Es que al final de la película la sensación que te da si la miraste como con madurez y no solamente como por comer crispetas, es que matan la figura del héroe. Porque estamos hablando de que en esta película se atreven a decir o a mostrar a una persona que no está cómoda en su posición, en ninguna posición, y que inclusive lo que él busca como justiciero ni siquiera lo tiene claro. Y eso queda muy claro. Está buscándose. Exacto, es evidente. Y al final de la película, él tuvo, o sea, ahí hablamos de la exploración del monomito del héroe también de una forma muy interesante. De hecho, ahí vemos cómo para la figura de Batman, para la figura de Bruce Wayne, él ve la muerte del héroe también, por lo que él se entera de lo que hicieron sus padres y de cómo fue esta cuestión y lo que lo lleva como a las muertes de ellos, ¿cierto? Sí. Y al final de la película hay un choque moral muy particular entre esa confrontación que él tiene con el Acertijo, porque realmente lo que el Acertijo le dice no es mentira. O sea, el Acertijo le dice: hacemos un muy buen equipo, yo estaba poniendo las pistas y tú tenías la fuerza y tú tenías los recursos, pero yo tenía la cabeza, y realmente la meta de los dos era igual. Entonces ahí lo que viene es como una reconstrucción del personaje. Los medios son diferentes, pero la meta es la misma. Exacto, o sea,
Batman se siente como traicionado por él mismo. O sea, le tocó enfrentarse con el malo y después entender que no lo estaba enfrentando, que los dos realmente estaban haciendo lo mismo. Estaban complementándose. Y tú lo piensas y realmente Carmine Falcone, independiente de que haya terminado muerto, Batman lo termina agarrando es precisamente por todo este rompecabezas que termina armando. Ajá. Entonces al final de la película la gente más adulta sí puede decir como, o sea, es un Batman que comprendió que no estaba haciendo las cosas bien. O sea, mata al héroe, mata la figura del héroe, pero es paradójico porque desde el principio le están diciendo a uno, pero no es perfecto. Es un Batman que se está explorando a sí mismo, Sí. que está buscando lo que quiere, que no sabe qué es lo que quiere. Y lo deja en una posición en la que, ok, si el malo estaba atacando la corrupción, que es una cosa que nos corroe a todos, Ajá. pero aún así el malo terminó preso. No entiendo. Y Batman está libre. Ahora Batman sí lo quieren y resulta que Batman, pero eso sí no lo sabe todo el mundo, de alguna manera es producto también de esa corrupción. Total. Entonces, a eso voy. Realmente DC puede enfocarse como... Que de hecho es muy bacano todo lo que dice porque también tiene un componente muy metafórico y es el hecho de que Batman está enfrentando el acertijo, pero su misma vida es un acertijo porque él intenta poner las piezas en orden. Sí. La herencia que me dieron mis papás fueron unos héroes para la sociedad, pero darse cuenta de que no fueron unos héroes, él también comienza a armar ese rompecabezas en su cabeza. Y esa es la lucha por encontrarse y creo que en esa lucha estamos todos. Entonces es una película que si uno lo analiza bien es ese Batman muy, muy existencial de por qué hago esto, qué necesito hacer, cómo lo necesito hacer. Es una búsqueda interna del personaje. Es un héroe empírico. Exactamente. que se está conociendo, sí. se está conociendo. Eso yo creo que es uno de los mayores méritos de la película. ¿Sabes qué? Lo único que no me gustó de esa película, ya hablando desde mi punto de vista personal, desde mi punto de vista, okay, ya estoy tostado, no, mentira. Es la emoción del momento, no. Desde mi punto de vista, yo creo que a la película le faltó un poco explorar el tema de la justicia. Okay. El tema de la justicia, esa justicia que se toma por mano propia y esa justicia que se debe ejecutar a través de la ley para que sea justicia verdadera. Yo creo que en eso, no sé, te tienes que ver esta serie de anime que se llama Psycho Pass. Lo explora muy bien, el tema de la justicia. Pero yo creo que faltó explorar un poco más esto porque uno entiende que el acertijo asesina políticos corruptos porque quiere tomar venganza y quiere tomar justicia por su propia mano. Porque de hecho él es el resultado, él representa el resultado material a lo que lleva toda la corrupción. Total, pero yo creo que la película ahí se quedó corta en explorar eso, en explorar el hecho de que eso que él está haciendo está bien, está mal, es efectivo, no es efectivo, es contraproducente. Yo creo que la película ahí se quedó corta, no exploró tanto ese tema y se dedicó más a explorar lo que era el interior de Batman, pero sí, es una obra de arte, entonces tenemos que admitirlo, ¿ok? Es una película de género. Yo creo que ese es otro factor bien destacable que tiene la película, que es muy curioso porque Marvel, pero sin Disney, lo había hecho ya con Logan. Logan tiene una particularidad y Logan realmente a mí no me atrapó. Logan yo no digo como, ay, qué fin tan genial. Realmente para mí fue como normal. Pero lo rescatable de la película es que creo que es la primera película de superhéroes de esta época en la que no apela como a los trajes, no apela como una fantasía desbordada, sino que de hecho es muy aterrizada. Sí, total, es una película. Es una película no parece de superhéroe. Exacto. No parece de superhéroe, sí. Y tiene elementos como western, y es dramática, y es melancólica. De cyberpunk, noir. Sí, exacto, como neo-noir, y así, y realmente es cultural. O sea, la película es emotiva, el final de la película es muy emotivo, y tú nunca sentiste que estabas viendo una cosa de los X-Men. No. Tú sentiste que estabas viendo literalmente el último capítulo de Logan y lo que fue la vida triste de Logan. Y te dicen, sí, este tipo fue un superhéroe en alguna época, pero hoy día está teniendo un final triste como lo puede tener cualquier persona en la vida real, y venga y te mostramos una película de calidad de los Oscars. Batman, la de Pattinson, la de Matt Reeves,
siento que va como por la misma onda. Esta, Logan fue como por el western, como por lo dramático. Esta fue más como a lo thriller, a lo drama psicológico, a lo película de detectives. O sea, es muy evidente como la influencia o las ganas de replicar a Fincher, y ese resultado estuvo muy bueno, porque también se aparta mucho de Marvel, porque Marvel sigue cayendo en lo mismo. De hecho, es como si siguiéramos hablando de diferencias de Marvel y DC. Sí, Marvel, por tener un macro plan, todas las películas se van a sentir acción, ficción, comedia, todas son iguales. Algunas con un poquito más de comedia, Ant-Man, pero todas iguales. Sí. En cambio que ese experimento de película más seria, muy puntual. Sí, muy bacano. A mí me gustó mucho porque sentía que no estaba viendo una película de superhéroes, sentía que estaba viendo una película con un contexto que me encantó, el diseño de ciudad gótica, los edificios, el color, la paleta de colores, volvemos a los colores, la representación era muy sucio, muy desértico. Ahora que mencionas lo de los colores y el negro y lo oscuro, esa es otra diferencia muy grande que tiene Marvel y DC. La paleta. Y no es solo los colores, sino como los aspectos técnicos, todas se ven y suenan y se sienten igual. Y los giros en la historia son flojos, pues porque uno sabe qué esperar. DC, cuando se pone ganas, cuando lo hace con ganas, realmente te puede sorprender y puede llegar a veces, como con Nolan, como con esta de Reeves, quizá Man of Steel, como, no sé, como darse el lujo de ser más artístico, de saturar colores, de jugar con ellos, de utilizar distintos tipos de cámara, tomas un poquito más largas. Es que DC se ha permitido explorar diferentes elementos. Yo creo que ahí está, hay más ganancia de parte de DC en ese sentido. Sí, en lo atrevidos, en lo arriesgado, indiscutiblemente. Y le han dado, por ejemplo, la película de Joker, creo que fue un acierto. Y sinceramente es la película como más artística que tiene DC. Sí, es un hombre enfermo. Sí, exacto, y una realidad crudísima. Que de hecho Marvel no tiene ninguna película que se equipare a Joker, no, que uno pueda compararla. No, la mayoría de las películas de Marvel se parecen todas. Sí, es que inclusive tú miras las series de Disney Plus, los chistes, o sea, mira estas series, siempre el mismo producto. Son un formato distinto, son para la televisión únicamente y son de 6 capítulos, 8 capítulos, y aún así los colores son iguales, el sonido es igual, lo apresurado de las tramas puede ser igual, los chistes flojos. Sí, que de hecho no tienen nada de malo, pero uno dice, se queda siempre en la misma película con diferentes temas o plots.